Bien, no sé quiénes de ustedes conocen al personaje que acaba de ver aquí en pantalla. Yo sí la conozco. Mm, yo creo que algunos de ustedes también la han de conocer, también para las personas que vean la grabación. Forma parte, ¿no? del primer gran apogeo de los anime. ¿No? Como saben ustedes, el Sailor Moon, al igual como lo fue, por ejemplo, Pokémon, o lo es Pokémon y Dragon Ball y demás, son animes, ¿no? Son parte de lo que hoy en día conocemos y clasificamos como anime de por sí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué la decisión de incluir a este personaje aquí en en la diapositiva? Y es que me gustaría darles un pequeño punto cultural barra, diría yo, pop, ¿no? De cultura pop de Japón, que es la parte de Sailor Moon y su importancia en el ámbito de los anime, ¿vale? Entonces, em, ¿quién fue, no? La creadora de este anime fue la persona de nombre Naoko Takeuchi, ¿m? Que lanzó al mundo por primera vez una serie de manga escrita e ilustrada por ella en 1992, en la cual como personaje principal tenía a estas guerreras, ¿no? Estas chicas guerreras que se transformaban y tenían superpoderes, ¿no? Este manga se hizo justamente famoso por volver a popularizar este subgénero de las chicas mágicas, ¿no? Y sus elementos Sentai, ¿no? Que hicieron que se consiguiera una cierta aceptación también por parte del sector masculino, ¿no? ¿Qué quiere decir esto y por qué es importante? Recuerden que Japón, al igual que otros países en el mundo, hace algunas décadas era un país muy tradicionalista o de muchas cosas que continuaban y se repercutían en la sociedad. Por ejemplo, es, ahora ya no tanto, pero antes sí era una sociedad muy machista. Es decir, que todo aquel que tenía poder en los anime o aquel que tenía un cierto rol importante, siempre era varón, ¿no? Del género masculino, por así decirlo. Entonces, este subgénero que nace y se empieza a popularizar gracias a Sailor Moon, ¿no? Ya luego cuando se adapta al formato anime, eh, populariza justamente a las chicas mágicas, ¿no? Ahora eran las mujeres las que tenían justamente los poderes, eran ellas las que se transformaban y eran ellas las que hacían y tenían aventuras, eran las principales en el anime en sí. Y esto no se veía, no era común porque si se dan cuenta, estos, digamos, nace y se desarrolla este anime en la misma época, más o menos, que los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Y si se dan cuenta, los Caballeros del Zodiaco son personajes masculinos. Entonces, tiene una buena importancia justamente esta modificación de personajes principales a poner justamente personajes femeninos en un anime. Y se dice y se cree que este fue justamente el éxito, el que llevó al éxito y la popularidad de este anime a nivel mundial, ¿no? Hoy en día se ubica como en uno de los animes más vistos de la historia, ¿no? Justo junto a Pokémon, junto a Caballeros de Zodiaco, junto a, se me está olvidando uno muy importante, a Dragon Ball. Y uno de los pocos modernos que ha llegado a estar allí entre el podio de los más vistos es Death Note. No sé si conocen y han visto Death Note, supongo que sí. Death Note en inglés, ¿no? También es uno de los animes Ah, sí, sí, yo sí lo vi. muy conocidos y también vistos también al mismo estilo, la misma cantidad de éxito, por así decirlo, que estos que son los precursores, ¿no? Entonces, me gustaba y me interesaba mucho mostrarles este punto de la cultura pop, ¿no? También de la parte de los animes japoneses y el por qué terminan siendo tan importantes, ¿no? Se dice que también las chicas superpoderosas ha sido inspirado por Sailor Moon, ¿no? Entonces, viene por allí un poco la influencia de que llega a tener. Capaz no nos hemos dado cuenta de niños cuando veíamos en la tele Dragon Ball, Pokémon y demás, ¿no? La influencia que estaban teniendo en esas épocas y cómo han llegado justamente a influenciar también en las producciones siguientes, ¿no? Hay muchas producciones inspiradas en este tipo de animes que son pues de los años 90, inicios años 90. Ay, minasan.
una pequeña información. Y ya que estamos aquí, les he traído también un personaje, creo que ya lo reconocen. ¿Quién es? ¿誰ですか? Light, Yagami, うん。はい。algo así. Yagami Raito. はい。そうですね。Mm, Pero acá al lado tenemos 11 frases. 11 frases en hiragana, porque me gustaría que las leyésemos hoy en clase. Bien, así que voy a ir llamando uno a uno. Justamente son 11. Qué casualidad. Justamente son 11. Voy a ir llamando uno a uno y por favor intenten leer la frase que está aquí. Bien. Aldo-san, onegai shimasu. Ichiban. はい。私は学生でした。でした。そうです。私は学生でした。このでしたの意味は何? ¿Qué cosa es este de esta? Como yo fui en pasado. Exacto, esa es la cópula de es al pasado, ¿no? Al pasado afirmativo. Entonces, watashi wa gakusei deshita. Yo fui, ¿qué cosa? ¿Estudiante universitario? No, solo gakusei, estudiante. ¿Ay? Entonces, yo fui un estudiante. Watashi wa gakusei deshita. ¿Ay? Y des. Niban, Anai-san, onegai shimasu. Número 2. Oji-san wa kyoshi deshita. ¿Ay? Oji-san wa kyoshi deshita. Oji-san wa kyoshi deshita. ¿Ay? ¿Qué significa? Oji-san es una palabra miembro de la Katzoku, de la familia. ¿Qué miembro es? Abuelo, El abuelo, ok. Tenemos al final de la frase deshita, ¿no? Que como hemos visto significa el pasado de la cópula des. Pero luego tenemos kyoshi. ¿Kono kyoshi no imi wa nani? ¿Qué significa kyoshi? Hoy, No, hoy es kyo. Parecido, pero no. Kyoshi to sensei no imi wa onaji desu ne. Es parecido, su significado es parecido al de sensei. oh, es maestro. そうです。教師 maestro. そうです。Entonces, おじいさんは教師でした。mi abuelo fue maestro. Sí, el abuelo fue maestro. はい。いいです。3番、Arturo-san, お願いします。número 3. Arturo-san, ¿me escuchas? Yo puedo leerla si Arturo no está. Bueno, si quiere. はい、sí, sí, pero adelante. Es la 3, ¿verdad? はい。 Kore wa anata no ringo desu ka? そうです。これはあなたのリンゴですか? ¿Qué significa la frase? Esta manzana es tuya. Exacto. No, これはあなたのリンゴですか? ¿Esta manzana es tuya o es esta manzana tuya? También. ¿No? Ya recuerden que aquí tenemos el core. Bien. John Van, Diego-san, onegai shimasu. Número 4.
この冊子は私のではありません。いいですね。この雑誌はwatashi no de wa arimasen. Hai. ¿Qué significa? Que esa revista no es mía. Esta revista, kono. Ajá, Hai. esta revista no es mía. そうです。ありがとう。この雑誌は私のではありません。Esta revista no es mía. いいです。Isabela-san, 5番お願いします。número 5。はい。この辞書は日本語の辞書です。そうです。この辞書は日本語の辞書です。はい。意味 ¿Qué significa? Este diccionario japonés es un diccionario. Está al contrario casi. Este Kono jisho wa- diccionario, Hai. este diccionario es un diccionario japonés. De japonés. Hai. Nihongo no jisho. Es un diccionario de japonés. Si fuese un diccionario japonés, es Nihongo jisho. ¿Vale? Hai. Nihon no jisho en vez de Nihongo, disculpa. Porque el diccionario japonés indica la proveniencia del diccionario, mientras que si dices diccionario de japonés, indica que la categoría, ¿no? O sea, que es un diccionario del idioma japonés. ¿Sí me dejo entender? Hai. Ay, muy bien. Entonces, jisho, para quien no recuerde, es diccionario. Ay, arigato, Isabela. Ya siempre me olvido de quién es inconsciente. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me podrías recordar, por favor? Ay, inconsciente-san. Rokuban onegai shimasu, número 6. Abraham-san, arigato. Arigato, arigato. Número 6, por favor, Abraham. No, no pasa nada. Puede ser también en Romaji. Escríbeme la pronunciación aquí en el chat, por favor. Ay. ¿Lo puedo leer yo? Sí, sí, no hay problema. No hay problema, Abraham. Lo que entiendas. Lo importante aquí es justamente que practiquemos entre todos la parte de la lectura. No sé, hay algunas sílabas que no has llegado a asimilar aún. No pasa nada, te las indicaba yo. ¿Ok? Así que si ya realmente no entiendes ninguna de esas, pues quiere decir que tienes que dedicarle unas buenas horas durante el día para practicar bien todo, porque ya estamos en la parte de práctica de hiragana. Entonces, si no comprendes o si no has llegado a, no has podido a practicar bien hiragana, sí te recomendaría que le dediques mucho, mucho espacio ahora, porque si no te vas a atrasar, porque de aquí los ejemplos que vienen en clase y partes de lecturas van a ser solo en hiragana, no va a haber romaji. Entonces sí se vuelve pertinente practicar esa parte, ¿vale? Pero no hay problema, no te preocupes. Sí, adelante, tu compañera. Sería Kono wa nan desu ka? Kore. Kore wa nan desu ka? Hai, kore wa nan desu ka? Sería, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? So desu ne. Sí. Bien, kore wa nan desu ka? ¿Cuál es la otra variación que les comenté que había? Una variación un poco más informal, coloquial de esta pregunta. Kore nani? So desu ne. Kore nani? Hai. Bien. Vamos a ver las 7
Seret-san, onegai shimasu. Seret, ¿podrías escribir la lectura, por favor, en el chat? Sí, no hay problema. Ok. Ok, vamos a ver. Valeria-san, mientras su compañera escriba la 7, la 8, por favor. Anata wa kaishin destaka. Solamente hay un pequeño error aquí. Tenemos una sílaba con sonido combinado, Kaishoin. ¿no? Otra. Ya. Este es ya. Sí, ya recordé. Hai. Kaishain. So des. Kaishain. Oh, sí. Bueno, tú eres empleado de Una empresa. de Trabajador de empresa, empleado de una empresa. Solamente que aquí está el pasado. ¿No? Destaka. oh, sí. Tú eras empleado de una empresa. Ok, tú eres o tú fuiste, ¿no? Ay. Muy bien. Anata wa kaishain destaka. O tú fuiste o tú eres empleado. Ay. ¿Quieres? Ay. Su compañera Seret dice Koko wa Mekishiko. Charmate que no me cubre el chat. Mekishiko kono mise desu. El ko es extra que escribiste, no está en la frase, pero el resto está bien. Koko wa Mekishiko no mise desu. Koko wa Mekishiko no mise desu. Mekishiko, ¿qué cosa es? México. México. Y mise es tienda, ¿no? Entonces, Koko wa Mekishiko no mise desu. ¿Cómo lo podríamos traducir? ¿Esta es una tienda mexicana? Aquí hay una tienda Aquí. mexicana. So desu. Koko wa Mekishiko no mise desu. Hai, y desu ne. Muy bien. Vamos a ver la número 9. Denme un segundo. Jimena-san, onegai shimasu. 9 番. Hi. La 9. Sí, por favor. Nihongo no Gakko Hasoni desu. A ver. Nihongo no gakko wa Wasoni desu. Asoni. Te confundes porque este no sería ni. Para que sea ni le falta un trazo a la parte izquierda. Esta es parte de la primera columna de sílabas del DK. No sé si te ayuda así. Ay, es que sí me confundo un poquito. Ese es ko. Kore wa ko. Asoko Ko. sería la palabra. Ok. Entonces tenemos Nihongo no gakko wa. Esta primera parte es sujeto, ya que tenemos la partícula wa que marca aquí, ¿no? El tema y el sujeto. ¿Qué dice? Nihongo no gakko. ¿Qué cosa es? ¿Escuela japonesa? Nihon no gakko es escuela japonesa. Nihongo no gakko. Oh, escuela de japonés. そうですね。はい。Bien. はい。日本語の学校は la escuela de japonés, asoko desu.
¿Qué dice? ¿Está por aquí? O, Ujú. Sí, está por aquí, está por allí. Mejor. Ujú. mm, Nihongo no Gakko wa asoko desu. La escuela de japonés está por allí. Hai. Y desu. Sachil-san, número 10, onegai shimasu. 10番. このし、支店、し、noし。 Este es combinado, un sonido combinado. Sí, Ujú. es conocí, conociten, Konoji. conociten, Ujú, sí. y, es combinado. Hai. ¿Ya? De nuevo. ¿Ya? No. Este es la sílaba shi. Sería conociten, shi. Pero es combinado. Ahí tendría que ser la combinación. O sea, Ah, tenemos ya. la sílaba shi y luego una sílaba pequeña acá. ¿Cómo leemos esta sílaba por sí sola? Si estuviese grande. Ya. Ok. Si aquí tenemos la primera, tenemos la combinación, ¿no? ¿Cómo sería todo? Shia. Si dices shia, no hay del todo combinación. Es sha directamente. Sin i. He, sha. Ahí. Ok. um, Esta es partícula, la primera. ha, wa, ¿No? Wa. Ujú. Ahora sí, estas son normales. jaja no, Ujú. des. Ok. Kono jitensha wa haha no desu. Kono jitensha wa haha no desu. Kono jitensha no imi wa nan desu ka? ¿Qué cosa significa jitensha? Bicicleta, So desu. Y haha. mamá. Ok. ¿Cómo podrías traducir entonces esta frase? Esta bicicleta es de mi mamá. Exacto, ¿no? Esta bicicleta es de mi mamá. ¿No? Kono jitensha wa haha no desu. Y desu ne. Muy bien. Ok. Y ahora, la número 11. ¿Quién quisiera leerla, por favor? yo la puedo leer. Sí, sí, adelante. Konshu wa doshi bankyo bankyo shimasu. O ¿Ve? Benkyo. benkyo. はい、そうです。今週はどうしよう勉強します. Y aquí no les voy a pedir la traducción porque es algo nuevo. Está escrito a propósito así. Kono konshu significa esta semana. Por favor, anótenlo. Konshu, se los voy a enviar en el chat. Konshu, esta semana. Doshi, la otra palabra que está en la frase. Doshi es verbos en japonés. Benkyou suru, benkyou shimasu es el verbo estudiar. ¿Ok? Entonces, ¿qué querrá decir la frase? Como esta semana vamos a estudiar. ¿Qué cosa? ¿Verbos? So des. Ahí está el avance, su spoiler. Konshu wa doshi o benkyou shimasu. Esta semana estudiaremos los verbos. Vamos a empezar viendo algunos verbos esta semana. A ver, antes de empezar con la siguiente parte, no sé si alguien tiene alguna duda con las frases que hemos leído hasta ahora. ¿No? ¿Todas las palabras pudieron anotar su significado? ¿O hay alguna frase que se les pasó a escribir?
Yes. ¿No? Ok. Bien, entonces, vamos a ir viendo, antes de empezar a ver los verbos, vamos a entrar a ver la última serie de demostrativos. ¿No? Recuerden que les había comentado que veíamos la última serie antes del tema de los verbos, entonces ahora nos tocaría ver esta última serie de demostrativos. Tenemos entonces 4 nuevos demostrativos. Aquí me gustaría que activen sus micrófonos, por favor, y repitan después de mí. ¿Ven? Estas series se conforman por la serie completa y la serie contraída de estos nuevos demostrativos. Entonces vamos a leer Sochira, perdón, Kochira, Sochira, Kochira, Kochira, Kochira. su contracción, Kochi, Kochi, chi, Sochira, Sochira, Sochira. Sochi, Sochi, Sochi. Achira, Achira, achi, Achira. Achi, Achi, Achi. Dochira Dochira, Dochira. Dochira. y su contracción, Dochi. 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 Ay, y desne. Nosotros ya habíamos visto en clase demostrativos en japonés, ¿no? Pero aquí vamos a ver esta nueva serie que tiene muchas funciones. Principalmente denota dirección, entonces es bastante comparable a la que vimos de Koko, Soko, Asoko y Doko. Pero además es utilizada, por ejemplo, en un contexto formal para indicar a las personas, ¿no? Para decir, por ejemplo, este es Gustavo, ¿no? O para decir, allá está María, por ejemplo. En un contexto formal, vamos a utilizar estos demostrativos, para indicar personas. Estos demostrativos son considerados muy formales, es decir, que lo vamos a encontrar en un contexto de registro formal, ¿ok? Lo dejamos un poco de los demostrativos que vimos al inicio del curso, porque esos son en un registro más estándar. Estos, en cambio, son vistos como formales, ¿vale? Entonces habría que ver bien allí el por qué y cómo aplicarlos. Y eso vamos a irlo viendo en la clase de hoy, ¿no? Ya que tenemos otra media hora aún, vamos a ir viendo esto hasta donde lleguemos. ¿Sí? Me gustaría que alguien lea la frase número 1, por favor. Yo, Adelante. ano kata wa dochira desu ka? Hai. Ano kata wa dochira desu ka? Hai. Vamos a ver la frase número 2. ¿Quién la lee? Yo, por favor. Hai. Adelante. María-san wa sochira desu ka? Hai. Arigato. María-san wa sochira desu ka? Hai. En ambas frases tenemos un registro formal. Un registro formal porque en la primera frase tenemos la palabra kata. Kata es otra palabra que significa persona, pero en un contexto muy formal. Yo recuerdo que ya les había comentado que la palabra persona también se dice hito en japonés. Hito es la palabra, por lo general, que podemos utilizar en todo contexto. Pero si queremos ser muy, muy formales, vamos a dejar hito y vamos a usar kata. ¿Vale? Entonces, ano kata wa dochira desu ka? Kono dochira no imi wa doko to onaji desu. Es igual, el significado de dochira es igual que el significado de doko en este contexto. ¿Y doko qué significaba? ¿Dónde? ¿Dónde? Exacto. Entonces, ano kata wa dochira desu ka? ¿Qué significará? ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está aquella persona? Aquí. Solo de no. Ahí. En la frase número 2, María-san wa sochira desu ka? Con sochira es igual, este sochira es igual a soko. Igual al significado de soko. Entonces, ¿qué podrá significar la frase número 2?
Ahí. Allí, ¿no? Allí o allá. María-san wa sochira desu ka? ¿Qué significa toda la frase? María está ahí. So desu. Hai. Bien. Entonces, como verán, esta serie de demostrativos está bastante igual a la serie que vimos de Koko, Soko, Asoko y Doko. En este caso, ya que los demostrativos tienen 3 sílabas, como pueden ver en la parte de arriba, existe la variación contraída. ¿Ok? Entonces, kochira se vuelve kochi, sochira, sochi, achira, achi, dochira, dochi, ¿no? Con el pequeño tsu que nos ayuda acá a duplicar la consonante de la sílaba siguiente. Ahora, vamos a ir viendo uno por uno. Cada uno de estos vamos a ir viendo. Pero me gustaría saber si hay alguna pregunta antes de continuar. Hai. Sí, adelante. Entonces es lo mismo decir kochira que kochi. Sí, sería lo mismo. Hai. Arigato. ¿Y alguna otra duda, chicos? ¿No? Ok. Vamos a ver entonces. Empezamos con kochira. Kochira significa aquí, este lugar, es más formal que koko. Hemos dicho que significa lo mismo, pero es mucho más formal. Se usa también como koko cuando alguien está cerca de quien habla. Por ejemplo, en un contexto en el que estamos entrando a un evento y en ese evento nos están esperando, ¿no? Hay alguien en la recepción que indica dónde ir, ¿no? Nos diría, dozo kochirae, dozo kochirae. Pase por aquí, por favor. No, adelante por aquí, por favor. Kochira. Hai, kochira. Bien, un ejemplo. También kochira va a indicar un lugar cercano del que habla. Por ejemplo, aquí, denwa wa dochira desu ka? Denwa wa dochira desu ka? Denwa es teléfono. Entonces, denwa wa dochira desu ka? ¿Qué significará? ¿Dónde hay un teléfono? Exacto. ¿Dónde hay un teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Ahí. La respuesta, ¿no? A esta pregunta, kochira desu. Kochira desu. Está aquí o está por aquí. ¿Vale? Indica un lugar cercano de quien habla. El quien habla dice kochira desu. ¿Y desu ka? Hai. También otro uso común de kochira es para representarle a una persona a otra. No, esto es algo muy útil. Esto que está aquí es muy, muy útil porque esta es una estructura básica y muy común de presentación, ¿no? De introducción de alguien a alguien más. Por ejemplo, la persona que presenta dice, Go shoukai shimasu. Go shoukai shimasu. Haré una presentación, te presentaré a alguien. Go shoukai shimasu. Kochira wa Gustavo-san desu. Kochira wa Gustavo-san desu. Aquí está Gustavo, ¿no? O este es Gustavo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esta es una estructura formal, en un contexto formal, en el cual alguien le presenta a alguien a otra persona. Go shoukai shimasu. Kochira wa, nombre de la persona, san desu. Ahí. Otro punto es que vamos a utilizar kochira para referirnos a personas de estatus igual o superior al que habla. Entonces tenemos esto que hemos visto, ¿no? Kochira no kata, esta persona. O anokata wa dochira desu ka? Que es la parecida a la primera pregunta que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Dónde está? Anokata wa dochira desu ka? ¿Dónde está esa persona? Anokata wa kochira desu.
Está aquí. ¿Vale? Entonces, habría que ir viendo que kochira, justamente ya que es parte de esta serie de demostrativos formales, hay que prestar atención que justamente se utiliza en un contexto muy, muy formal. ¿Y desu ka? Hai. ¿Alguna duda? ¿Está aquí? Ajá. Sí, lo escucho. ¿Puede repetir la segunda para referirnos a personas de estatus igual o superior? Mm. A ver, esta está igual a la primera que hemos visto en la diapositiva anterior. Ano kata wa dochira desu ka? ¿No? No sé si te refieres a la primera, kochira no kata. Sí, perdón, la ¿Sí? primera. Ok. Kochira no kata es esta persona. Esta persona. Kochira no kata. Hai, arigato. De nada, que reemplaza justamente a konojito. ¿No? Konojito. Ay. Y des. Bien, chicos, a ver. Nos quedan 20 minutos todavía, así que les voy a pedir un favor. Salgan de la reunión y vuelvan a entrar porque se nos está por cerrar, ya que Zoom nos da solo 40 minutos. Ay. Los espero otra vez en el mismo enlace. Onegai shimasu. Bien, ahora, el siguiente demostrativo que vamos a ir viendo, en este caso vamos a ir viendo dos en esta diapositiva. Ay. Kore wa sochira. Sochira desu ne. Sochira significa allí, allá, ¿no? Uy, chotomate. Esa persona, etcétera. Se utiliza cuando también un lugar está bastante, algo distante del hablante. Recuerden que la base de estos demostrativos es los demostrativos del lugar koko, soko, asoko y doko, ¿no? Entonces, a pesar de que esa es la base, no se queda allí el uso de los demostrativos. Hemos visto que también se utilizan como en el anterior, ¿no? En contextos para reemplazar a personas. Kochira no kata, ¿no? Entonces, no simplemente vendría siendo, ¿no? un demostrativo de lugar, sino que engloba también el significado de otros demostrativos que ya hemos visto. ¿Bien? Entonces, vamos a ir viendo este mini diálogo. ¿Sí? ¿Quién le gustaría leerlo, por favor? ¿Sería este que está aquí en pantalla? Si quieres, yo puedo. Hey, arigato. 高知店はどちらですか？ Ujú. A ver, antes de que también leas la respuesta, la primera es ki, la sílaba ki. Ay, Es cierto, una disculpa. no hay problema. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? 喫茶店はそちらです。そうです。ありがとう、Isabela-san. はい。喫茶店はどちらですか? ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¿Cómo era kissaten? ¿Qué significaba? Cafetería. Cafetería, そうですね。喫茶店はそちらです。No, la cafetería está por allí. Ahí. Entonces, sochira, en este contexto, es muy, muy parecido a soko. ¿Vale? Va a indicar a un lugar cercano del oyente, en este caso. Ahí. ¿Y desu ka? はい。 Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Achira. Con achira. Achira significa aquel, allí, allá, e indica una dirección lejana de los interlocutores. ¿Ok? Algo que está lejano de ambos. Vamos a ver los ejemplos, por favor. ¿Quién podría leerlos? Yo puedo.
Adelante, onegaishimasu. 映画館はどちらですか？映画館はあちらです。そうです。Eigakan wa dochira desu ka? ¿Dónde está el cine? Eigakan significa cine y dochira es la pregunta que hemos visto hace poquito, que es doko. Eigakan wa achira desu. Achira, si seguimos, digamos, la regla de la parte de lo que significa, tendría siendo, ¿no? Allá, ¿vale? Ahora, este mini diálogo es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está el cine? El cine está por allá. ¿No? Porque Achira, si seguimos la parte de la base con Asoko, Asoko significaba allá, ¿no? Algo que está lejano de ambas personas, de ambos miembros de la comunicación. ¿Vale? はい。Ay, minasan. Entonces, a ver, pasemos a ver la última palabra de esta serie de estos demostrativos. Entonces tenemos aquí la estrella, digamos, de la clase Dochira, ¿no? Que ya lo hemos encontrado varias veces, pero ahora veamos bien qué significa. Dochira es uno de estos demostrativos que tiene muchos significados. O sea, puede significar dónde, como hemos visto en la frase. Al mismo tiempo puede significar quién. Al mismo tiempo puede significar cuál. ¿Ok? Entonces, lo vamos a usar también con su primer significado de dónde, en el mismo momento, en la misma situación en la cual utilizaríamos doko, ¿no? O sea, para preguntar por la dirección física. Por ejemplo, sumimasen, sumimasen, ginko wa dochira desu ka? Sumimasen, ginko wa dochira desu ka? Disculpe, ¿dónde está el banco? ¿Dónde se encuentra el banco? Entonces aquí tenemos el uso de dochira, igual como utilizaríamos doko, ¿vale? ¿Sí se entiende? はい。 ¿Ok? Solo que dochira es mucho más cortés, es mucho más formal que doko. ¿Mm? Por eso lo utilizamos capaz en este tipo de contextos en el que le tenemos que preguntar a alguien desconocido dónde está tal lugar. Es mejor ser muy respetuosos, muy formales, hacer el contrario, muy coloquiales, ¿no? Porque no sabemos si la persona lo va a tomar a bien o a mal. Entonces es mejor decir, ¿no? Ginko wa dochira desu ka? Que decir Ginko wa doko desu ka? Que esa persona te puede responder, no, pues no te conozco, no, o porque somos amigos, no sé por qué, doko, cosas así. Hay personas capaz que le dan mucha importancia a la formalidad de la palabra o no. ¿Right? Al mismo tiempo, lo vamos a utilizar para preguntar el nombre del interlocutor. ¿No? Por ejemplo, para decir cuál o para decir quién. Por ejemplo, aquí, shitsure desu ga, dochira sama desu ka? O dochira desu ka? También. Shitsure desu ga es una expresión, una estructura que significa disculpe, pero en realidad shitsure es dar una molestia, ¿no? Como molestar a alguien. Shitsure desu ga vendría siendo disculpe la molestia, pero dochira sama desu ka? ¿Quién es usted? O sea, en sobreentendido, no me acuerdo de su nombre, ¿no? O qué hace aquí también podría significar. No, dochira sama desu ka? Podríamos también quitarle el sama y quedaría en dochira desu ka? Y significa igual quién es usted, ¿vale? Entonces aquí, dochira tiene otro significado. ¿Quién? Ya no es dónde, sino quién, ¿vale? はい。 Ahora, aquí es importante ver que dochira, al ser mucho más cortés, va a reemplazar, ¿no? Puede reemplazar doko, puede reemplazar dono, puede reemplazar dare, ¿no? Dare que habíamos visto que significaba quién. Ay, ¿ya saben? ¿Alguna pregunta hasta aquí? いえ、
¿no? Mm. Ok, entonces, me gustaría que tengan en cuenta esto, ¿no? Que vean bien la parte de lo que puede reemplazar dochira, sobre todo en el contexto general, ¿no? Por lo general, repito, la base de estos 4 demostrativos que hemos visto el día de hoy, que son los últimos, es la serie de Koko, Soko, Asoko y Doko. Esta va a ser la base, ¿vale? Pero no va a quedarse allí. Repito, el significado de estas 4 palabras no va a ser el mismo de dirección. En muchos casos va a cambiar y va a complementarse su significado dependiendo del contexto, como acabamos de ver con dochira. ¿Ahí? ¿Bien, chicos? Espero que haya quedado clara esta parte. No vamos a utilizar como tal tantas veces estos demostrativos. Por eso solamente les di la parte teórica. ¿Ok? Y no sé si ahora surgió alguna duda, porque voy a mostrarles una diapositiva que cambia un poco este tema. Sí, ya. Sí, te escucho. Hitsure, entonces es la forma más formal de decir sumimasen. También, muy buena pregunta, gracias. Sí, podría ser una forma vista más formal de decir sumimasen. Ok. ¿Ok? Arigato. Yep. Pero también, por ejemplo, shitsure es una expresión, ¿no? Una expresión idiomática, diría yo, porque se utiliza en contextos fijos. Por ejemplo, ¿no? En un contexto cuando vamos no sé, a la oficina de los profesores. Cuando estamos en la universidad, tenemos que ir a preguntarle algo al profesor, capaz de su horario de atención. Aún así sepamos de que el profesor está atendiendo, en Japón no entras y ya, y dices buenos días o buenas tardes. No, primero tú tocas la puerta, así esté abierta, y te vas a asomar y vas a decir, shitsure desu ga, y ya. Shitsure desu ga. Y significa, disculpe, pero ya el profesor entiende, ¿no? Que pues estás llegando para la parte de, ¿cómo se dice? Para el horario de atención, capaz quieres preguntarle algo y te va como que a medio interrumpir y te va a decir, hi, dozo, y ya está. Esa es una interacción muy típica, no solamente en el contexto de profesor-alumno, sino también en el contexto de jefe subordinado, ¿no? Por ejemplo, le queremos preguntar al jefe cuándo nos paga. Ya se pasó una semana y nada. Entonces tocamos la puerta, nos dice, hi, hi, dozo, te va a responder la otra persona. ¿No? Te va como que medio interrumpir, cuando en realidad, pues lo único que vas a decir es shitsure desu ga. Pero si tienes una pregunta y le vas a decir a un desconocido, ¿no? Le vas a preguntar algo y quieres ser muy, muy formal, o ya sabes que el desconocido capaz, pues, recubre un rol importante, qué sé yo, ese es, no sé, el alcalde de la ciudad, ¿no? Y de repente da la situación que tienes que preguntarle algo. Pues allí decirle un sumimasen, pues estaría medio extraño, ¿no? Porque un sumimasen, pues es más coloquial, sí es formal, pero no a este tipo, ¿no? Entonces sí, shitsure desu ga, no disculpe, pero no, sumimasen, más formal. ¿Y desu ka? Sí. Ahí. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien. Y Y Bien. A ver, el día de mañana nosotros vamos a empezar el tema de verbos. De hecho, es lo que les comenté. Pero empezamos con 2 verbos muy importantes y muy básicos, ¿ok? Que no siguen ninguna regla del todo de conjugación, ¿ok? Para eso, me gustaría dejarlos, antes de explicarles el por qué significan, el uso, simplemente me gustaría mostrarles la conjugación de estos verbos. ¿Ahí? Entonces, los voy a dejar con las conjugaciones. Me gustaría que las leamos ahora y mañana vemos el significado de ambos y el uso. Los 2 primeros verbos que vamos a ir viendo durante esta semana es el verbo aru,
y el verbo iru. Ahí. Aquí tengo la conjugación respectiva para aru en la parte de hidari no boxu, ¿no? En el recuadro de la izquierda. Migi no boxu wa iru no katsuyo desu ne. En cambio, en el recuadro de la derecha tenemos la conjugación del verbo iru. Entonces, verbo aru se conjuga arimas. Enciendan sus micrófonos y repitan después de mí, por favor. Ay, muy chido, ¿no? Arimas. Arimasu. Arimas. Arimasen. 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 Esta es la parte del presente o barra no pasado. ¿No? Ya luego les explico bien qué quiere decir esto. Del verbo aru. Entonces, presente, afirmativo, arimas. Presente negativo, arimasen. Ay. En la parte del pasado, afirmativo, tenemos arimashita. Rimashita. Rimashita. Muy chido, ¿no? ありました Arimashita. En el pasado negativo, arimasen deshita. ありまありした。ませんでした。 Arimasen deshita. So des. Ahora pasemos al verbo iru. Iru no katsuyo wa. Presente afirmativo, imas. Imas. 言います。 Presente negativo, imasen. いません。 Imasen. 言いません。 Pasado afirmativo, imashita. いました。 いました。 Pasado negativo, imasen deshita. いませんでした。 Imasen deshita. So des, ne. Hai. Solo les voy a indicar que ambos verbos significan haber. Ok, tanto aru como iru. El día de mañana vamos a ver la parte del significado, la parte del contexto de uso, vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a hacer un poco de práctica. Por ahora, me gustaría que le hagan una captura a esta diapositiva, por favor. Y lo envíen en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Ahora, palabras clave. Gracias, Xochitl. Palabras clave de lo que acabo de hablar. Doshi significa verbos. Entonces, en la frase que vimos al inicio de la clase de hoy, vimos doshi, y eso significa verbos. Katsuyo, katsuyo es lo que acabo de decir ahora que explicaba esto. Significa conjugación. ¿Vale? Conjugación. Entonces, cuando yo les diga, ¿no? Aru no katsuyo, ¿qué estoy diciendo? Conjugación de verbos. Conjugación de aru. Aru no katsuyo. ¿Vale? Si les digo iru no katsuyo, ¿qué estoy diciendo? Conjugación de iru. Conjugación de iru. Si digo doshi no katsuyo, Conjugación de verbos. ajá. Y así, ¿no? Entonces, cuando yo solicite que participen en clase, ¿no? Posteriormente, cuando ya les explique el patrón de conjugación del resto de verbos, estos dos que vemos, hago paréntesis, estos dos que vemos son de una categoría especial, ¿ok? Estos dos no siguen un patrón de conjugación específico, por lo cual los tiendo a enseñarlos al inicio del tema de los verbos, y ya luego vemos los verbos que forman parte de otra categoría de conjugación, que son los famosos verbos en ru, los verbos en u y los irregulares, ¿ok? Entonces, estos dos primeros, no hay que tomarlos así tal cual se muestran, por eso les quería mostrar hoy la conjugación, para mañana explicarles el porqué y el uso. Ahora, entonces, cuando yo les pida más adelante, ¿no? Y les diga, por ejemplo, taberu no katsuyo wa nan desu ka? Taberu no katsuyo wa nan desu ka? Taberu es un verbo que significa comer. Entonces, esta pregunta sería, ¿no? ¿Cuál es la conjugación de taberu? Taberu no katsuyo wa nan desu ka? Y ya cuando ustedes quieren participar, pues ya levantan la mano en la aplicación o me dicen, no, yo la hago. Entonces ya participan de esa forma. Les digo porque tiendo mucho a hacer estas preguntas en clase.
A veces estamos viendo cosas, interrumpo y pregunto cuál es la conjugación de tal verbo, justamente para tenerlos así, ¿no? A su cerebro activo durante toda la media hora de clase y que asimilen bien la parte de conjugación. Bien, entonces, nos quedamos aquí por hoy, ¿no? Gracias por haberse quedado hasta la 1:30 y nos estamos viendo el día de mañana para empezar este fantástico tema de los verbos en japonés. Hai minasan, ganbatte kudasai y nos vemos mañana. Mata shita. Bonito inicio de semana, chicos. Chao, Nos chao. vemos mañana. Chao, chao, chicos.